Para cerrar, digamos, bueno, Alcira Argumedo, por ejemplo, nos brinda elementos teóricos desde esta perspectiva que ella sintetiza, que le llama, como decíamos, ¿no?, matriz autónoma de pensamiento nacional popular, una idea de pueblo, por ejemplo, que proviene del marxismo, pero en realidad se acerca mucho a lo que planteó Gramsci, pero bueno, en realidad ella cree que la particularidad de América Latina, por ser zona periférica, por la colonialidad del poder, dijera Quijano, necesita una definición que quizás se parece más a la definición de pueblo de Mao que a la de Gramsci, porque en realidad la idea de constelación de grupos en torno, digamos, al proletariado, tiene un componente, digamos, pueblo, digamos, nación, eh, está polarizado, digamos, por la oposición imperio-colonia, y quizá este es uno de los aspectos, digamos, que ella más critica de las perspectivas eurocéntricas, ¿no? Las perspectivas pensadas en Europa y en Estados Unidos no han tenido en su contexto de elaboración una dimensión transnacional tan importante como sí la hemos tenido en la historia latinoamericana. Y este me parece que es uno de los ángulos más fuertes de su teoría, porque dice, bueno, en Europa no era importante la relación de una sociedad con otras cuando se pensaba el sistema social, cuando se pensaba la relación social. En América esto fue distinto, por lo menos los últimos 500 años. ¿Por ¿Eh? qué? Voy a buscar a Gilda en mi casa. Ahí agarré Porque en la enojada plata. la Sí. colonia, de alguna forma, lo que significó en términos sociales fue la primacía de lo político por sobre lo social. O sea, la fuerza del ejército, de la dominación, de la colonización, de alguna forma impuso una forma de relación social y construyó una cultura dependiente. Un proceso absolutamente inverso al que por ahí nos relata la teoría social europea. Entonces, a partir de esta diferencia histórica, que podríamos decir que es diametral, la teoría necesita de todos estos acomodamientos y todos, o sea, si bien las categorías, por ejemplo, como toma ella de Marx, son tremendamente poderosas y ha sido un gigante en términos teóricos, necesitan un acomodamiento al contexto social e histórico latinoamericano. Lo mismo opina un poco García Linera, ¿no? Por ejemplo, digo ya para ir cerrando, para ir más a lo práctico, digamos, por si sirve. Digamos, por ejemplo, la mirada de García Linera de la economía nos va a decir, bueno, las economías, pensando mucho en Bolivia, son economías híbridas. Hay un modo de producción capitalista, pero hay otros modos de producción subalternizados históricamente. Esto es muy importante, que la teoría eche luz sobre qué pasa con los modos de producción subalternizados históricamente. ¿Por qué? Porque en procesos de crisis, esos modos que el capitalismo cree que los terminó de subsumir, en realidad nunca los logró eliminar. Por lo tanto, la teoría eurocéntrica los trata como sistemas atrasados, serviles, feudales, pero en realidad acá vamos a hablar de que hay otros procesos, como lo que hoy podemos llamar la economía popular, por ejemplo, que es un movimiento social, ¿no? que demanda dignificar un puesto de trabajo que la gente autoconstruyó. Entonces, no nos sirve trabajarlo como feudalismo o como proceso en extinción. Entonces, esa economía híbrida que nos propone García Linera es muy útil para visibilizar cómo lo subalternizado no desaparece, elementos que en otras teorías, por ahí más eurocéntricas, no le han dado importancia, porque históricamente no ha tenido importancia esto en el centro.
esto ya no es igual, porque por ejemplo nosotros en la cátedra tomamos a un norteamericano, y uno diría, ah, pero ahora tomamos norteamericanos, sí, Sidney Tarrow tomamos. ¿Por qué? Y porque Sidney Tarrow está investigando sobre los excluidos de Nueva York y de Estados Unidos, que son un montón. Pensemos que en Nueva York viven 70.000 personas en la calle. Entonces ahí la teoría de un norteamericano nos empieza a servir, porque también le da un lugar importante a esas fracciones de clase como sujetos colectivos que se movilizan, ¿no? Somos el 99%, o sea, son los excluidos que están en el primer mundo. Eso es un ejemplo, digamos, para mostrar cómo el eurocentrismo en realidad no significa de que si sos de Europa, digamos, ya sos eurocéntrico. En realidad, el gran problema es la distancia, digamos, social a la experiencia real. Entonces, bueno, desde ese lugar, ya para cerrar, diría, por ejemplo, nos interesa muchísimo la idea de comunidad de Aníbal Quijano, porque la idea de Aníbal Quijano es un poco lo que nos plantea Miguel Maceo acá de la Universidad de Lanús. O sea, una comunidad que no es, como dice la teoría social clásica, algo utópico del pasado, de melancólico, atrasado o en todo caso religioso. La comunidad nuestra es una especie de trinchera donde hay un acervo cultural que puede ser milenario, pero hay una resignificación permanente. Y no es una comunidad que como estructura de movilización sea refractaria con los movimientos territoriales o con los sindicatos. Estamos viendo en los estudios empíricos que las formas comunitarias se articulan con las multitudinarias, diría García Linera, o lo que en Argentina llamaríamos movimientos territoriales, que es una forma de articular, digamos, las prácticas diferentes, una acción colectiva estructurada diferente, pero también eso se sindicaliza, cosa que tampoco existe en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, toda esta cosa tan específica, a su vez con tanta potencialidad, porque tanto Quijano, después lo va a decir Maceo acá, van a decir que la potencialidad es enorme. Entonces, por ejemplo, nos pasa con Boaventura Santos, que es del centro, pero dice, yo escribo desde un país semiperiférico, entonces por ahí esta idea de escribir desde un margen como es Portugal, por ahí, bueno, me acerco un poco al sur, dice él, y hace un esfuerzo por acercarse al sur. Y él nos va a decir también que esa comunidad no es algo retrógrado, refractario, sino que en todo caso también se suma esta idea de un espacio de resignificación con una potencialidad inclusive de alternativa al capitalismo, van a plantear. Entonces, bueno, estas cosas en la teoría eurocéntrica no existen, y la verdad, si seguimos muy atados a esa mirada eurocéntrica, por lo menos en trabajo social vamos a tener un atraso enorme. Así que yo propongo, aplaudo un poco esta conversatorio y este esfuerzo por dialogar con estos autores, que creo que por lo menos desde la práctica lo vemos como muy necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, muy clara tu exposición. Seguramente vamos a recuperar algunos elementos para pensar este tema que nos hoy reúne para este conversatorio. Nada, lo que pensábamos ahora era abrir una ronda de preguntas. ¿Qué les parece sobre la exposición de Nicolás, de Santiago y de Eduardo? ¿Tienen preguntas? Tenemos algunas en el chat. ¿Alguien ha formulado alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Por ahí, antes de continuar, Julio, que estoy leyendo a algunos compas y algunas compas angustiadas del otro lado, todos sabemos que no era la intención de ninguno de los presentes esto que pasó, así que nadie se angustie, nadie se preocupe, porque simplemente esto lo hacen a la suerte. Se nos infiltraron en la cuenta y pasó esta situación, pero no es culpa de nadie. Pudieron haber tomado a cualquier usuario de los que estábamos trabajando en el encuentro. Así que yo simplemente quería pasarles esa tranquilidad y pedirles que no se angustien ni se señalen entre ustedes, porque esto en realidad no es culpa de nadie. Entendemos que todos los que estamos acá celebramos este encuentro y celebramos esta oportunidad que nos dan los compañeros que vienen de otras cátedras y otros espacios a compartir con nosotros estos debates tan necesarios para el proceso de formación. Nada más eso en relación a lo que están escribiendo en el chat. Acá hay una pregunta. ¿Querés leer la pregunta, Altana. Sí. Buenas tardes. Me gustaría preguntar qué piensan al respecto de cómo construir una nueva mirada transversal de colonial, pero además incluyendo, por supuesto, el movimiento feminista. No sé, Santiago, Nicolás. Ya juntamos algunas preguntas y respondemos todos juntos. No sé qué dice Julio. Solo tenemos esa en el chat. Ah, bien. ¿Alguien quiere formular alguna otra pregunta más sobre la exposición de los compañeros de la facultad? Bueno, podemos empezar respondiendo esa en todo caso y después seguimos si hay más preguntas, ¿sí? Disculpe, yo quería preguntar por qué, ni bien empezó a hablar el profesor Santiago, aclaró lo de lo latinoamericano, no es como, no sé si me explico, ni bien ingresó, explicó que no es para cambiar lo que ya sabemos, lo latinoamericano, quería saber ahí, no estoy perdida. Bueno, podemos tomar esas dos preguntas si quieren, y empezamos, y después si alguien más se anima o le queda alguna duda, vuelve a formular más preguntas y continuamos. Teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos más, pero sigamos con esta ronda de preguntas. Por lo menos tratemos de responder estas dos y luego continuamos. ¿Les parece? Perfecto. Sí, sí. Bueno, alguien había planteado el tema de la integración, digamos, de estos contenidos, no tanto el giro de colonial, también en clave de teoría social feminista, de teoría social latinoamericana. Bueno, a ver, compañeros, si tienen para compartir con nosotros alguna reflexión al respecto, los escuchamos. Y también la pregunta de Luisina, que iba dirigida a Santiago, ¿sí? Bien. Como quieran, puedo tirar algo con respecto a la cuestión de la teoría feminista, la cuestión cómo transversalizaríamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bien. Sí, no, por ejemplo, nos ha pasado que los teóricos de los últimos 20 años en economía popular, que es un campo de intervención del trabajo social muy importante desde hace mucho tiempo, no para nada cuestionaban, digamos, lo que sucedía al interior, digamos, de los espacios en términos de corte de género. Esto ha traído en los últimos años críticas muy fuertes de la teoría feminista, de autoras, por ejemplo, Zendejas, mexicana, o varias otras, que nos están interpelando fuertemente a los popes que de alguna forma escribieron durante más de 20 años en este tipo de intervenciones. Por lo tanto, sin contar, por ejemplo, planteos más generales, como pasó con el de Silvia Federici, digamos, que
discute inclusive hasta la acumulación originaria de Marx, ¿no? Le discute a Marx. Entonces, nosotros estamos viendo, digamos, esto como lo plantea Boaventura Santos. Boaventura Santos dice, la crítica más fuerte y más sólida al capitalismo hoy lo está haciendo la teoría feminista. Entonces, no podemos no leerla, no podemos suponer, digamos, que estos planteos, digamos, teóricos son inamovibles, y la verdad nos han hecho revisar nuestra bibliografía y hemos podido ver cómo las teorías que manejamos encubrían situaciones a partir de invisibilizarlas, por no realizar el corte de género, invisibilizar, digamos, la injusticia en situaciones que ya los conocíamos desde la práctica, por ejemplo, porque nos pasaba que en los procesos de autoconstrucción, cuando habilitábamos a la mujer, bueno, la mujer participaba fuertemente, pero no teníamos una teoría que acompañe esa situación o que recuestione, digamos, de dónde venía toda esa energía, por qué había una injusticia, o sea, que había una injusticia, digamos, que ya tenía años. Por lo tanto, hoy tenemos, digamos, prácticamente una parte importante de la bibliografía cuestionada por no tener esta visibilización por el corte de género. Así, bueno, nuestra tarea es revisar. Bien. Revisar con conciencia, con controles éticos de lo que estamos, y bueno, en eso estamos. La verdad en las distintas universidades nos están pidiendo que lo hagamos. O sea, yo di clase este año en la UBA, me pidieron, mirá, incorporar bibliografía de género, no me cuestionaron la bibliografía, pero me pidieron, mirá, meté, y tuve que dar cuenta de todo, y en la medida en que yo iba incorporando autores, iba revisando, iba encontrando más errores de lo que yo acarreaba de antes, digamos, ¿no? Y eso, qué sé yo, por ejemplo, plantear que la feminización de la pobreza es un problema del neoliberalismo, lo hemos dicho muchas veces, desde hace 20 años hasta acá, y la verdad, descubrir en autores como los teóricos, los clásicos de la economía política planificaron la feminización de la pobreza. Y eso, bueno, surge a partir de este movimiento. Gracias, Eduardo. Nico, Santiago, ¿quieren responder a esta pregunta? Sí, claro. En primer lugar, aclarar 2 segundos a Luisina. Justamente lo que quería Luisina, por ahí no fui claro, es evitar la idea de que el pensamiento nacional y latinoamericano debe ser incluido como una unidad o como... Justamente busco un parche porque falta el tema y lo ponemos como un añadido, ¿no? El caso paradigmático para mí lo constituye la carrera de filosofía en la que estudié, donde uno tiene 27 materias canónicas, tradicionales, pensamiento europeo, occidental, y una materia que se llama Historia del Pensamiento Nacional y Latinoamericano, ¿no? Es decir, es un añadido, es una cosa que va por fuera y no dialoga con el resto de la carrera, ¿no? Justamente mi crítica inicial apuntaba ahí, a evitar eso, y por otro lado, a evitar el juicio rápido que nos ubica en el lugar de los que trabajan en lo latinoamericano, ¿no? Como si fuéramos un nicho más, ¿no? Un nicho académico más, cuando no es la idea. Sino trabajar los problemas universales, ¿no? Es trabajar los problemas sociales, los problemas en su conjunto. Y en relación al tema de la transversalidad, bueno, tema complejo si los hay, ¿no? Ahí tiene el equipo docente una tarea por delante. Nosotros no vamos a poder resolver eso en 2 minutos. Hay una idea que a mí me gusta, que es la idea de interseccionalidad, ¿no? Es decir, a la hora de entender una problemática social, entender cómo intersecciona la dimensión de clase, de género y de raza, ¿no? Es decir, no es lo mismo la situación de una mujer trabajadora que de una mujer burguesa, terrateniente, rentista, o una mujer excluida. No es lo mismo la posición de un trabajador blanco que de un trabajador negro, que sufre el racismo, etc. Digamos, ver esas intersecciones, ¿no? No es lo mismo una mujer trabajadora blanca que una mujer... Pero con el cuidado de recaer o de caer en la fragmentación posmoderna.
Y este es el gran riesgo de estas perspectivas, hay que decirlo claramente. El gran riesgo de estas perspectivas, que yo a veces lo veo con preocupación, es que terminan alimentando micro resistencias, micro demandas, micro luchas, que no están en la impronta del pensamiento latinoamericano. Quiero dejar en claro esto. Porque ahora hay toda una corriente deconstructiva, hay toda una corriente multicultural, ¿bien?, que tiende a perder de vista la cuestión sistémica, que tiende a perder de vista el capitalismo, tiende a perder de vista esas dimensiones, y cae en la proliferación de pequeñas luchas, ¿no? No es esta la mirada latinoamericana, por lo menos del tronco del pensamiento latinoamericano. Quiero ser claro en esto. Y en ese punto, por lo menos yo, mis alumnos lo saben porque ya doy este debate en mis clases, me opongo a la idea de deconstrucción, ¿no? Soy muy crítico de esa mirada, me parece que es una mirada posmoderna, que tiende a llevar al plano de lo individual la transformación social, y esto es claramente un error desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista. Bien, por eso yo no hablo de decolonial, sino que hablo de anticolonial o de descolonizar, ¿no? Porque decolonial tiene adentro suyo ya el ADN de la deconstrucción, que es de origen y en su esencia es un concepto posmoderno, ¿no? Postestructuralista, de origen derridiano, y tiende a llevar las transformaciones al plano de lo discursivo, de lo identitario, bien, de lo micro. Yo quiero ser claro con esto, ¿no? Es decir, interseccionalidad para ver cómo funcionan estos tres grandes sistemas articulados: capitalismo, patriarcado y colonialismo, imperialismo, cómo son parte de una misma dinámica de acumulación de capital, de acumulación de poder, etc. Bien, pero que esta interseccionalidad no nos lleve al nivel de lo micro, perdiendo de vista la dimensión macro, no solo en términos interpretativos, teóricos, sino también en términos de la acción política y la acción social. Bien. Nada más. Gracias, Santiago. Nico, ¿algo para agregar? Bueno, yo para agregar un poco en relación a lo que planteé un poco en la intervención anterior, y tomando un poco también en cuenta la pregunta, esto de una mirada transversal de colonial, yo para sintetizarlo quería decir que hay que tener, me parece, en este tipo de discusiones cuidado. O sea, es importante ahora la discusión de la teoría feminista, incorporarla a los programas, que sean anclaje de discusión, y eso en parte es por el movimiento feminista y por toda la militancia que hay en relación a eso, clave, me parece que se está inventando específicamente, no solamente las universidades, pero las universidades están teniendo varios debates en relación a eso. Pero más allá de eso y de esos anclajes colectivos más generales, me parece que hay que tener cuidado, que se puede caer mucho en una idea de cancelación de autores, ¿no? Con la idea de que, bueno, Marx, porque es blanco, es europeo y es varón, no hay que leerlo, y Marx no nos puede decir nada, justamente para atender todos los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Y yo creo que hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Que muchas veces aparece cuando se toma esta idea de tomar lo nacional y lo latinoamericano, aparecen como recetas fáciles de que los clásicos ya no nos dicen preguntas o están limitados y no nos aportan en la actualidad, y a mí me parece que no. Y los clásicos se pueden leer constantemente de otra manera, ¿no? Desde otros digamos, épocas y de otros lugares, situaciones. Y después, para agregar, se habló mucho de pensamiento situado, y a mí siempre me importó mucho lo pedagógico, ¿no? El tema de las clases, ¿no? Lo que pasa en las clases, en el intercambio que hay. Y a mí me gusta una idea que es la idea de, cuando se discute sobre teoría social, la idea de colocaciones múltiples, ¿no? O sea, qué materiales y experiencias se ponen en juego para intercambiar discusiones sobre la teoría social. Y a mí me parece que está muy bien tener los textos teóricos, ¿no? De diferentes corrientes, de diferentes autores o autoras, pero también creo que hay que incorporar otras formas de registro de lo social. Y yo por eso un poco, no nombro, en la intervención nombraba poetas, novelas y autores, pero no lo nombro únicamente por una cuestión anecdótica de querer hacer una presentación mínimamente llamativa, sino me parece que es una parte central de la construcción de teoría social y de pensamiento social, poner en juego distintos registros. Y hoy, por ejemplo, acá nombraron a Martí, bueno, yo nombré a Marianne Weber, bueno, se nombraron otros autores, ¿no? Y si uno ve las características, bueno, Martí, aparte de ser un gran político, un pensador social, también fue un escritor, ¿no? Y le dio bastante importancia al tema de la literatura.
Y creo que eso, cuando se piensa en los programas de la materia, me parece, incorporar esas otras formas de registro de lo social pueden dejar también otras materiales como para discutir este tipo de problemas desde otras ópticas, ¿no? Y creo, Gustavo Legardón, que lo nombraba, él también no le da bastante importancia a ese tipo de registro, y por eso yo le decía que está bueno ir a la biblioteca de él, a los libros de él en la facultad, porque ahí tiene una mezcla entre los autores clásicos de la sociología, filosofía, poesía, novela, ¿no? Bueno, temas de trabajo social diversos. Creo que ver a un autor como él, desde la experiencia que tiene él y cómo mezcló eso entre las clases que daba y cómo discutía todo el tema del trabajo social y la intervención del trabajo social, me parece que eso hay que traerlo hoy, ¿no? Entre todos estos debates que hay. Muchas gracias, Nico. Hay más intervenciones. ¿Querés leerlas, Jennifer? Sí, hay algunas reflexiones de compañeras. Dice, a modo completamente constructivo, sería interesante pensar en incorporar más voces de mujeres y disidencias en estos temas, desde autoras en la bibliografía a expositoras en este tipo de espacios que son muy interesantes para articular con lo clásico. Ese comentario lo hacía Marina y Abril complementa, hola, esto más que una pregunta quizás es una intervención con respecto a la duda de Aldana. Se me ocurre que un ejemplo de eso pueden ser las mujeres indígenas por el buen vivir, un tema que vimos el año pasado en filosofía con Moria Milán. Y hace poco, en este contexto de cuarentena, me enteré que están organizando una especie de aplicación para el celular donde se encuentran entre mujeres para formar diferentes tipos de autogestiones, donde haya intercambios de conocimiento, elementos, hasta comidas, como dato. Bien, creo que eso en relación a las reflexiones, que no sé si, Julio, te parece pertinente, aprovechamos para compartirles que próximamente vamos a tener un espacio en relación a los feminismos y en relación al pensamiento feminista. Está inicialmente programado para el 3 de noviembre, así que un poco respondería a esta primera inquietud que manifiestan acá las compañeras. Y finalmente, Cristina responde, estimado, celebro el evento y la invitación, cuán interesante resulta reflexionar acerca de la presencia femenina en carreras y profesiones como trabajo social, y cuán grande la asignatura pendiente en la visibilización y difusión del material teórico elaborado por mujeres. Muchas gracias. No sé si se me está escapando alguna. Creo que no. Si alguien quiere tomar la palabra, bien puede hacerlo. Tenemos unos minutitos poquitos, pero podemos hacerlo. ¿Alguien quisiera retomar alguna Mariel recién levantó la mano, me parece, creo. ¿Cómo? Hay alguien que levantó la mano recién, me parece, para intervenir. A ver. No veo. ¿Alguien preguntó? ¿Alguien quiere hacer? No, no más, porque no los puedo ver a todos. Sí, yo tampoco. ¿Alguien más quiere aportar algo? Me parece que ya sería, no sé, Cristian, que va en algún momento a tomar la palabra. Cristian. Jenny, sí. Julio, si podía tirar algunas cosas. Sí, por supuesto. ¿Querés conversar vos? Sí. Sí, no, que nosotros vamos en las dos clases siguientes, Julio va a retomar algunas cuestiones vinculadas a la teoría de la CEPAL y la teoría de la dependencia, y a mí, que ahora supongo a señalar algunas cuestiones, y a mí me va a tocar un teórico complejo sobre el marxismo latinoamericano o el marxismo en América Latina, que aunque parezca sutil la diferencia, hay todo un debate, ¿no? Porque creo que, digo, la teoría crítica en América Latina, al menos durante el siglo XX, ha estado estrechamente vinculada, interrelacionada con la crítica formulada desde el marxismo, ¿no? a la situación colonial y semicolonial dependiente de América Latina y a la forma específica que asume el capitalismo latinoamericano. Yo lo que quería era decir dos o tres cosas nomás muy breves para reflexionar y pensar, que en realidad, digo, así como a mí me va a tocar pensar en realidad no el marxismo latinoamericano, sino los marxismos en Latinoamérica, porque hubo diferentes puntos de vista e interpretaciones de los temas en debate, y
y que bueno, que hacen difícil esa definición, el marxismo latinoamericano o el marxismo en Latinoamérica. Y lo mismo me parece que en ese plural habría que usarlo para el pensamiento social latinoamericano o la teoría social latinoamericana, porque como bien decía Santiago, no es lo mismo desde donde alguien que vive en Latinoamérica piensa, desde qué lugar de la estructura social y desde qué proyecto político en Latinoamérica piensa lo que va a pasar. Incluso porque muchos referentes de los llamados movimientos nacionales eran tributarios absolutamente del pensamiento social no latinoamericano, sino europeo, y lo han pensado así, y porque cuestiones que hoy se tienden a asimilar en realidad estaban muy divorciadas, como las reivindicaciones de los pueblos originarios y los movimientos nacionalistas latinoamericanos. Es decir, Perón fue responsable de la masacre de Rincón Bomba sobre los Pilagá en Formosa, cientos de indígenas asesinados, hoy declarado crimen de lesa humanidad. Es decir, el problema indígena no tenía nada que ver, y en Bolivia el movimiento nacionalista revolucionario era absolutamente refractario a las reivindicaciones de los pueblos originarios en Bolivia. Entonces digo, hay ahí relaciones mucho más complejas entre distintos fenómenos de las clases subalternas y algunas de las clases no subalternas latinoamericanas, que hacen, digo, a que pensarlo como una unidad tiene su complejidad, digo, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista político. Y lo último que, también tomando una cuestión que señalaba Santiago, que me parece relevante, que hay, digo, la imbricación de los movimientos. Por ejemplo, en el golpe en Bolivia, la mayoría del movimiento feminista boliviano fue golpista. Y eso fue una realidad. Después algunas de las principales referentes se reacomodaron, pero en un primer momento alentaron fuertemente el golpe de Estado. Entonces, también digo, la complejidad o la interseccionalidad de las reflexiones en las encrucijadas políticas no son menores, porque obviamente hay una reflexión donde si el problema del imperialismo no lo tomas en cuenta, la crítica feminista también se degrada. Es una crítica a una forma de opresión, pero hay otro elemento de la opresión y la dominación que si lo dejas de lado, te puede llevar, insisto, a un punto de vista políticamente problemático, basándose en críticas en general que, insisto, que partían de críticas al patriarcado que tendía a expresar también el proyecto político dominante hasta ese momento en Bolivia, hasta el momento del golpe, pero que de ninguna manera podían llevar a justificar un golpe de Estado. Bueno, creo que, no sé, que nos abre a un montón de reflexiones, debates, y que por supuesto tenemos que, creo que Nico hacía una observación al principio muy importante sobre la relevancia que tuvo en toda América Latina todo el movimiento de la reforma universitaria, que es enorme. Yo ahora, volviendo a releer a Mariátegui para preparar las clases que vienen, el peso que tiene en toda América Latina, ¿no? Todo el movimiento de la reforma. Mariátegui tiene una frase, no quería dejar de mencionarlo, muy breve, que dice: a mí me acusan de eurocéntrico porque viví en Europa. Dice, sin embargo, Sarmiento, el más grande exponente de la argentinidad, también abrevó en el pensamiento europeo, y Mariátegui, que es quizá el más latinoamericano de los marxistas, de los teóricos marxistas del continente, o a quien se lo piensa de esa forma, veía esa imbricación y no esa cuestión excluyente entre la reflexión teórica, ¿no? Una reflexión teórica no tiene por qué ser limitada según desde el lugar donde está haciendo, y eso coincido con Eduardo. O sea, alguien puede ser norteamericano blanco y tener una crítica de la colonización y del imperialismo ultra profunda, más que alguien que por ahí está sufriendo esa explotación. Perdón que te interrumpa. Estamos ya sobre el final de la reunión. La verdad que ha sido muy, muy rico la intervención de los cuatro, de Cristian, de Eduardo, de Nicolás, de Santiago. Se los agradezco profundamente, creo que nos dejaron un montón de cosas para pensar. Yo solamente en el poquito tiempo que me queda, es que, digamos, no renunciamos a que los trabajadores sociales dominen diestramente la teoría, que manejen competencias teóricas, digamos. Creo que es una demanda de la facultad hace mucho instalada, y
y tratamos de responder esa demanda. Y bueno, la incorporación de los, digamos, en ese sentido no rechazamos la universalidad. Queremos integrar el conocimiento de las teorías latinoamericanas a esta idea de una formación universal también, ¿no? No rechazamos, con la incorporación de esto, no rechazamos algunos elementos sustantivos de la teoría social en general, ni es una unidad para limpiar nuestra conciencia. Es más bien una idea de tomar esta idea de la transversalidad, de cómo pensamos desde América Latina la teoría social en general, ¿no? Creo que hay muchos elementos que nos permiten, de alguna manera, recuperar un carácter reflexivo que ha tenido la teoría social latinoamericana sobre las propias producciones del campo de la teoría social. Nos queda muy poco tiempo. Nuevamente, agradecidos a todos, a los invitados y a los estudiantes y a otros que han participado. Retomamos la semana que viene y vamos a tomar algunas de estas ideas para continuar con el tema de la teoría social latinoamericana, con una clase mía y una de Cristian. Muchísimas gracias a todos. Jennifer, te pasaste, muchas gracias. Capeaste muy bien este momento tan fuerte de Cristian también. Bueno, gracias y disculpen. Bueno, De nuevo. Gracias por a todos. invitar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.